Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, lo dijimos aquí en la tribuna hace un año y lo reiteramos: subir el IVA en la frontera sur de nuestro país ha sido y es una injusticia. Es un agravio más para Chiapas y para la gente de Chiapas. Así lo expresé durante la discusión de la reforma fiscal y ahora lo reitero. El asunto de cobrar impuestos más caros en la frontera sur no es un tema fiscal. Ahí es donde nos hemos atorado. No es un tema fiscal, es un tema social, es un tema de seguridad interior que ya hoy, a un año, muestra sus efectos adversos. En el sur requerimos todo lo que han dicho aquí los compañeros, particularmente de Acción Nacional, que vienen de aquellos estados. Y coincido con ustedes porque requerimos exactamente lo mismo, pero además requerimos de otro tipo de acciones sociales que abonen al desarrollo, a la seguridad y a la tranquilidad. No medidas que pongan en riesgo el de por sí ya grave y frágil equilibrio que vive constantemente la frontera sur de nuestro país. Desde noviembre de 2012, junto con varios senadores, por cierto, de todos los partidos, del PRI, del Partido Verde, del PAN, propusimos modificar el artículo 2 de la ley del IVA para que no solamente la franja fronteriza tuviera este beneficio del IVA al 11%, sino los 21 municipios fronterizos en todo su territorio. Es decir, los 21 municipios de frontera que tiene Chiapas, más los 2 de Tabasco, más el municipio de Calakmul en Campeche. No solo la frontera, la franja de 20 kilómetros hacia el interior, todo el municipio. Así fue apoyada por muchos senadores que hoy pues han olvidado que en algún momento plasmaron su firma en esa iniciativa. Hoy, después de un año, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, no solamente no se amplió el territorio, sino que se incrementó el IVA y esto ha traído consecuencias muy graves en la maltratada economía de la frontera sur. Por eso nos opusimos a ese incremento y por eso el día de hoy volvemos a hacer un llamado para que no sigamos cometiendo este mismo error. Al igual que en la frontera norte, en la frontera sur se vive más inflación, se vive menos competitividad, se vive fuga de consumidores, menor poder adquisitivo y caída en la economía regional. Por eso yo sí quiero hacer un llamado para recordarles, compañeros senadores del norte, que la frontera sur también existe y que a esos problemas que compartimos a un año se suman otros porque nosotros no tenemos el mismo nivel de ingresos, porque nosotros no tenemos la misma infraestructura, porque nosotros no tenemos el mismo nivel de intercambio comercial que tiene la frontera norte y con todo esto nos tratan como si estuviéramos en condiciones distintas. Y permítanme decírselos, no escapo de ser solidario con lo que sufre la frontera norte, pero este debería de ser un debate, sobre todo en estos días, sobre el sur, porque no es lo mismo el problema de competitividad que efectivamente, como lo mencionaba el senador Rufo, ustedes tienen, pero aunado el problema de gobernabilidad que tenemos en la frontera sur. No es lo mismo hablar de importaciones que hablar de trata de personas. No es lo mismo hablar de maquiladoras que hablar de maras salvatruchas. No es lo mismo colindar con San Diego que colindar con Tecumumam. No es lo mismo tener del otro lado a Texas o a California que tener el Petén. Entonces, yo sí les pediría que reconsideráramos este elemento de la homologación con las diferencias que existen entre ambas fronteras. Seguir golpeando a la frontera sur es orillar a su gente a solamente 2 alternativas: a resignarse, a vivir en la pobreza y en las privaciones que muchas veces los obligan a migrar, o a que emprendan actividades informales, actividades irregulares o de plano caer en la ilegalidad. Los efectos de esta medida tan insensible como impopular ya se muestran en la economía regional. Por desgracia,
otro síntoma de las diferencias, nosotros no tenemos un estudio tan completo como el que realizó el Colegio de la Frontera Norte, observatorio de la coyuntura de la economía fronteriza, como lo tienen los estados fronterizos del norte. Sin embargo, lo que sí hay son cifras y lo que también hay son testimonios. Y hoy he querido traer esas voces y esos testimonios a esta tribuna. Voces como la de Isabel Viller Saispuro, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la República Mexicana en la frontera sur, quien denuncia que en Tapachula, la principal ciudad fronteriza del sur, la ocupación hotelera ha caído en un 50% en los primeros 8 meses del año. Voces como la de Elmer Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de la región del Soconusco, quien señala una caída en sus ventas en el comercio formal de hasta 70% en la consecuente pérdida de empleos. Voces como la de Miguel Reyes del Pino, dirigente del Consejo Consultivo de Turismo, quien reveló que tan solo en Tapachula se han cerrado al menos 200 negocios en lo que va de este año debido a la homologación del IVA. Voces como la de José Caballero del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, que reúne a más de 15 organizaciones cafetaleras del Estado, quien señala que el crecimiento en el costo de fletes de gasolina le han dado un nuevo golpe a los productores de café, pues no pueden trasladar a estos nuevos costos sus productos. En enero del 2014, las 5 ciudades con mayor inflación en el país fueron justamente ciudades fronterizas, Tapachula entre ellas. Estos son datos que aporta INEGI sobre las ciudades que presentaron el IVA más alto en nuestro país. Y como lo pueden ver, dentro de estas está justamente la ciudad de Tapachula, que presentó una tasa de IVA de 4.91%. Fuente de datos oficiales provenientes del INEGI. Para marzo de este año, de estas 5 ciudades, Acuña, Coahuila, Chetumal, Quintana Roo, Tijuana, Mexicali y Tapachula mantuvieron una inflación por encima de la media nacional, 4.2 versus el 3.6%. Apenas el pasado mes de septiembre, Tapachula registró una inflación 50% más alta que el promedio nacional, con este incremento de 0.62% en el índice de precios al consumidor con respecto al mes de agosto, mientras que ese mismo índice a nivel nacional era de 0.44%. Tapachula también registra a septiembre de este año una inflación anualizada, como lo mencionaba en esta gráfica, de 4.91%, mientras la nacional era de 4.48%. Un dato adicional: el número de trabajadores asegurados en el IMSS en todo el estado de Chiapas pasó de 213.633 en diciembre de 2013 a 210.858 en agosto del 2014. Hay un comportamiento atípico, con más informalidad en la ciudad de Tapachula en particular, debido a esta homologación del IVA. No son, y creo que no debo de convencerlos, compañeras y compañeros, estos los mejores momentos del sur de nuestro país. A estos elementos económicos hay que también siempre tener en cuenta la gobernabilidad y la seguridad de cualquier estado con una frontera como la que tiene Chiapas. Con esta homologación se sacrificó a una de las regiones paradójicamente más ricas en recursos y potencial productivo por querer de manera inconsciente aplicar a rajatabla una disposición antisocial y antieconómica. Por eso, y para concluir, compañeras y compañeros senadores, yo solo les quiero preguntar: ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Hasta cuándo vamos a dar un trato privilegiado a estos estados como Chiapas que requieren de una atención especial? Yo me pregunto si va a ser hasta que haya otra irrupción violenta, o hasta que la paz social se rompa nuevamente, o hasta que una nueva ola de migrantes chiapanecos se les violenten sus derechos o sufran una tragedia. Hoy me parece que todavía no es demasiado tarde, pero hace falta estar en el cambio correcto y tomar las decisiones necesarias. Yo les pregunto, compañeras y compañeros, ¿quién se suma a aplicar un IVA justo del 11% para las zonas y municipios fronterizos? En esta Cámara hay por lo menos 40 senadores y senadoras de estados fronterizos o de estados que han sido afectados en el aumento al IVA del 11% al 16%.
senadores de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, por supuesto, mis paisanos de Chiapas, a todos los senadores fronterizos, yo les pregunto, ¿quién dice yo? Porque en este momento es un momento de definiciones que los ciudadanos sabrán y los ciudadanos sabrán valorar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.